a qué jugamos, con quién jugamos. ¿Y por qué gamificación? Porque son unas prácticas innovadoras en el aula, uso de los dispositivos móviles de los docentes y los estudiantes, y son unas competencias digitales básicas. Las partes de la gamificación son los elementos, dinámicas y mecánicas. Está el SMART, el TPACK y el 6D. Y de esta manera se puede motivar al estudiante a aumentar la retención del aprendizaje, mejorar la transferencia del aprendizaje, y es inmediato, podemos superar retos y conseguir un reconocimiento. Tiene una motivación, tiene habilidades, el flujo y tiene las palancas. Dentro de la motivación está la intrínseca, la extrínseca, el entrenamiento, la facilitación en las habilidades, y dentro del flujo están los niveles de logro, la ansiedad, zona de flujo y el aburrimiento. Y las palancas son la baja motivación, la alta motivación y los motivadores centrales, los factores de simplicidad y los disparadores de comportamiento y el comportamiento del objetivo. En un plan de acción, el aprendizaje es una aventura, el estudiante un héroe, las actividades los retos, el docente un mentor. Un plan de acción, los hábitos, las mecánicas, las dinámicas, las herramientas digitales, varias herramientas digitales, por ejemplo el Quix, y tenemos un tema de inicio que puede ser el mundo. Buscamos los jugadores, los juegos que conoces, una lluvia de ideas, agrupa los elementos de juego y explican y organizan y generan una historia. Experiencias de aula, según las experiencias, el diseño del curso gamificado puede ser prueba de conocimientos previos con un resultado de prueba de conocimientos finales. Dentro de eso las dinámicas, las mecánicas y los componentes. En conclusión, la gamificación es una estrategia de aprendizaje que permite incorporar el diseño de una clase, elementos de jugabilidad que generan un alto grado de interacción y trabajo en equipo que conllevan a la adquisición del nuevo conocimiento. Las actividades que se diseñan en un entorno gamificado deben generar en los participantes un nivel de emoción que les permita reír, negociar, entrar en un estado de incertidumbre y hacer tonterías, por nombrar algunas, mientras avanzan y se apropian de su propio proceso de aprendizaje. Y dentro de la metodología de aprendizaje basado en el pensamiento, tenemos algunas definiciones, que es un enfoque metodológico para enseñar a razonar, desarrollando destrezas y hábitos mentales. Y dentro del pensamiento está creado por Wards, que es el mentor del Thinking Based Learning, que es conocido como el TBL. Es un aprendizaje basado en el pensamiento. Es una de las metodologías activas más populares en el entorno educativo, gracias a su utilidad por incentivar en el alumnado la capacidad de efectuar un aprendizaje más consciente y profundo que cambia la manera en la que aborda la información recibida. Pienso, me interesa e investigo. Cuando piensas, ¿qué crees que sabes sobre este tema? Cuando te interesa, te preguntas o inquietudes que tienes. Y cuando investigas, ¿qué te gustaría investigar sobre este tema? ¿Cómo podrías hacerlo? Y en conclusión, tenemos que esta metodología promueve el aprendizaje activo, logra un conocimiento más profundo y significativo y permite una evaluación más eficaz. Eso sería, doctor. Sí, gracias. Óigame, gracias, muy bien. Yo quiero, antes de pasar al equipo 4, con la segunda problemática, quiero sencillamente enfatizar en dos términos ahí que utilizó Pablo, que me gustaron. Pablo dijo
que bajo la óptica de la gamificación, el aprendizaje es una aventura. Y tenemos, y siempre que nosotros lo veamos de este tipo de forma, o sea, de una manera desprejuiciada, de convencionalismo y de elementos rutinarios que en muchas ocasiones encontramos en la escuela, este tipo de metodología trae muy buenos resultados. Y el ser humano reacciona, y su reacción es natural ante la lúdica, ante lo que le proporciona placer. Y el juego es uno de los elementos que le proporciona placer al ser humano en cada una de las etapas de la vida. O sea, ¿por qué no entonces acceder al conocimiento de una manera agradable, de una manera satisfactoria, utilizando entonces el juego, el descubrimiento, ¿no? Y que convirtamos entonces el proceso de formación en una verdadera aventura, y que esa aventura nos lleve a conocer de manera significativa y a adquirir de una manera también sólida. Ese era un primer elemento que me parece interesante de aquí. En todos los casos sigo insistiendo en que el docente tiene una altísima responsabilidad, yo diría que mucho más, porque es muy sencillo preparar una actividad convencional y el docente asumiendo todo el protagonismo de la misma, la desarrolla de una manera lineal. Y en el uso de las metodologías activas, el docente tiene que estar en función de orientar y, como dijo Pablo, de ser un mentor. O sea, el mentor es aquella persona que está o debe estar en cada momento en disposición, en capacidad de brindar una orientación, dar un consejo, servir de guía y poder favorecer la atención individual en correspondencia con las necesidades que pueda tener cada uno en un momento determinado para brindar niveles de ayuda. Y esos niveles de ayuda vienen a socorrer a un estudiante o a un grupo de estudiantes cuando éste lo requiere, cuando éste lo necesita. O sea, eso me parece también que es importante que lo subrayemos. La metodología de aprendizaje basado en pensamiento es en realidad, colega, debo admitir, una de las más útiles, de las más necesarias, pero además es una, a mi modo de ver, de las más complejas en llevarla a cabo, porque conlleva el hecho de que nosotros, como habíamos visto en algunas de las actividades anteriores, les robo unos minutos aquí para hacer esta explicación y dejar estos elementos claros, por eso ustedes me perdonan, para aprovechar este momento y hacer estas salvedades. En actividades anteriores habíamos visto que, por ejemplo, las técnicas participativas eran muy tácticas, como lo puede ser también la gamificación, es táctica, como puede llegar a ser de cierta manera el aprendizaje basado en problemas. Pero el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en pensamiento requieren el diseño de todo un curso con este enfoque para usted obtener los verdaderos resultados que desde el punto de vista formativo y la edificación en el pensamiento, en los aprendizajes y en el comportamiento de las personas, de los estudiantes que nosotros tenemos, requiere realmente conformar, configurar, planificar, concebir muy detenidamente y con todo detalle el empleo de esta metodología, con preguntas que sean movilizadoras, con problemáticas que requieran el cuestionamiento, que siempre es la duda, que lleven, por supuesto, a la búsqueda y siempre asumir una posición. Este aprendizaje de pensamiento se puede basar o se puede utilizar también, vamos a decir que complementado con otros tipos de técnicas, de métodos que contribuyen a ello. Por ejemplo, el empleo en un momento determinado de una actividad que sea propia de las ciencias sociales, el empleo de los dilemas morales es muy importante para hacer pensar, y con el pensar lleva el hecho de asumir una posición, argumentar su posición y defender su posición. Y ese es una contribución muy importante que este tipo de metodología activa propende, contribuye
de una manera sostenida a una formación muy competente y a una educación de calidad. Entonces, quería hacer estas precisiones para que podamos comprender de una manera más profunda las metodologías con las que estamos trabajando, poder distinguir sus usos, sus potencialidades y los escenarios en que nosotros más, vamos a decir, susceptibles a emplearlas de manera siempre oportuna y con buenos resultados. Entonces, reitero el agradecimiento a Pablo y a Juan, como siempre, que esto esté, lo que ellos presentaron, esté al alcance de todos en la plataforma. Y por favor, entonces, el equipo 4, vamos a hablar de los principios que debe seguir la aplicación de estas dos metodologías. Excelente. Empiezo a compartir pantalla. Israel, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Como grupo 4, tenemos qué principios se debe seguir para la aplicación de las mismas. Y bueno, tenemos 5 puntos importantes. Dentro de lo que es la planificación, nosotros como facilitadores tenemos que elegir un juego que nos den los resultados de aprendizajes que estamos esperando. Ya en este caso podríamos elegir Kahoot. En el segundo punto de desarrollo vamos a contextualizar a los estudiantes según las dinámicas de aprendizajes esperados. Por ejemplo, entregamos el cuestionario a los estudiantes para que puedan trabajar. En el tercer punto de delimitaciones hablamos sobre lo que son las reglas y el tiempo a utilizar. ¿Ya? Podríamos dividirlos en grupos a los estudiantes e indicarles de que tienen 1 minuto para resolver las 10 preguntas, 1 minuto por cada pregunta, en total 10 preguntas. ¿Okay? En el siguiente punto, en el sistema de recompensas, podríamos indicar de que el grupo que responda correctamente y más rápido sus preguntas serían los ganadores. Y en el feedback, aquí está lo interesante de la gamificación. Por ejemplo, Kahoot nos da los resultados de forma inmediata una vez que han finalizado los cuestionarios. Hipotéticamente hablando, digamos que han fallado en la pregunta número 2 y pregunta número 4. Nosotros como docentes o facilitadores podríamos observar este punto y reforzarlo en clase para que el estudiante tenga esa retroalimentación de la respuesta incorrecta que tuvo, y nosotros como docentes reencaminamos para que ellos tengan el concepto claro en base a estos 2 puntos que han fallado. Ahora, tomemos en cuenta estos 3 puntos de forma resumida, ¿no? Que son los componentes, las mecánicas y las dinámicas. Dentro de los componentes, ya habíamos visto en la anterior diapositiva, tenemos los logros, los puntos, los rankings. Dentro de las mecánicas tenemos los retos de recompensa, los feedbacks, la cooperación, ¿no? Como están trabajando en grupo en ese caso. Y por supuesto las dinámicas, las delimitaciones, la narración, la progresión y las emociones. ¿Okay? Es importante resaltar este punto. La gamificación no es jugar por jugar, tiene que haber un objetivo para poder desarrollarse, ¿sí? Y por supuesto tener las reglas claras sobre la cancha para que no se desvirtúe la actividad, ¿no? Ahora voy a pasar con mi compañero para que desarrolle el segundo punto. Excelente. Adelante. Gabriel. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Bueno, siguiendo el proceso de la presentación, vamos a ver el tema de las bases, las principales bases de lo que es el aprendizaje basado en pensamiento. Bueno, como ustedes ya pueden ver, son 3, pero estas básicamente se establecen por el estudio de cómo se genera un pensamiento y el cerebro, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar por lo que son los hábitos de la mente.
los autores establecen que el cerebro, que la mente básicamente, está en constante generación de ideas, generación de pensamientos, ¿no? Y existen diferentes artículos donde mencionan que al día más o menos tenemos más de 6.000 pensamientos, muchas veces automáticos, y en relación a la educación se generan muchos otros que se descartan y otros que se adoptan. Entonces pasamos a lo que siguiente, a las destrezas del pensamiento. Esto es referencia a los tipos de pensamiento que se puede establecer en base a las diferentes temáticas que se pueden presentar, ¿no? Podemos ver el pensamiento reflexivo, pensamiento crítico, el deductivo, inductivo, lógico, creativo, y así diferentes, ¿no? Entonces se establece que en relación a diferentes temáticas se establece diferentes pensamientos para la adecuación y la resolución de diferentes situaciones que se puede crear en el ámbito educativo, ¿no? Y por último es el tema de la metacognición, que básicamente es el paso final, como un punto de aprendizaje que puede tener un estudiante, que hace referencia a la interiorización de todo este proceso que se tiene, ¿no? en relación a una temática. Puede ser que se haya generado a partir de un pensamiento deductivo, por ejemplo. Entonces la metacognición es interiorizar y quizá realizar la aplicación en nuestro día a día, ¿no? Eso sería. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Igual que lo anterior, bueno, muy preciso, muy claro lo que ustedes han expuesto, y que en todos los casos nos sirve de guía para hacer una muy buena planificación de lo que nosotros vamos a poner en manos de los estudiantes, y con una base orientadora para la acción también muy específica. Siempre el éxito de lo que nosotros orientamos está relacionado directamente con nuestra capacidad de ser claro, de ser específico, de ser enfático, y de poder, de poder lograr que el estudiante capte en toda su dimensión las responsabilidades que debe desarrollar. Entonces, nos da tiempo perfectamente para escuchar al equipo 1, ¿no?, que va a hablar de cómo planificar su empleo y qué condiciones requiere su empleo. O sea, el empleo de ambas metodologías, de la gamificación y el aprendizaje basado en el pensamiento. Buenas noches, profesor y colegas. A continuación voy a compartir mi pantalla. Buenas noches, Elifé. Adelante, con mucho gusto.
empecé a ver la pantalla? Sí, bueno, tiene una pantalla azul. Azul. Súper, entonces voy a empezar a compartir. Liz, puedes Adelante. continuar. A la hora de diseñar la experiencia de gamificación se deben tomar en cuenta diferentes elementos. Entre ellos hablamos de la motivación intrínseca y la extrínseca, que básicamente la primera se refiere a la propia del ser humano y la otra ya sea por una recompensa o una retroalimentación. Continuando con las pautas, hablamos de una experimentación repetida, es decir, que las actividades tengan distintos intentos para que el estudiante pueda alcanzar una meta. Como segundo punto, la inclusión de ciclos de retroalimentación rápida a fin de mejorar la estrategia y que el estudiante pueda mejorar sus habilidades en el siguiente intento. Adaptar las tareas a los niveles de habilidad. Esto con el fin de motivar a los estudiantes. Intensificar progresivamente la dificultad de las tareas, es decir, establecer diferentes retos a fin que el estudiante pueda mejorar sus habilidades y de alguna forma pueda asumir nuevos retos. Tenemos 3 puntos finalmente. El primero de ellos es dividir las tareas complejas en subtareas más cortas y simples. Es decir, que hacer frente a la complejidad de la tarea, el estudiante va a tener esto como reto. Diseñar diferentes rutas de éxito, es decir, personalizar las actividades para cada perfil de estudiante e incorporar recompensas y actividades de reconocimiento social, ya sean recompensas como premios a fin de promover un estatus en el estudiante. En la planificación nos referimos a 5 puntos. Está como principal el análisis del usuario y del contexto. Esto para tener una idea general del perfil del estudiante, como decíamos anteriormente, con el fin de adaptar las actividades en base al contexto y a las características de los estudiantes. Definir los objetivos del aprendizaje. Identificar qué competencias son necesarias para alcanzar los objetivos del tema o de la asignatura. Identificar las tareas que van a resolver y la evaluación. Diseño de la experiencia. Aquí hablamos de estructurar la experiencia en etapas e hitos, es decir, que tengan diferentes secuencias de aprendizaje. Planificación instruccional, secuencial y lineal. Se refiere a los diferentes caminos que van a seguir los estudiantes para alcanzar un objetivo. Y finalmente, indicar cuándo se da por superada o completada una lección. Identificar los recursos. Una vez que están definidas las etapas e hitos que el estudiante debe superar, se debe identificar cuáles estarán gamificados y cómo lo estarán. En este caso hablamos de 5 puntos principales. El primero es mecanismo de training, el cual se refiere a medir el progreso del estudiante. Unidad de medida, determinar el logro, los puntos y tiempo. Nivel, la cantidad de unidad para lograr un nivel determinado. Las reglas sobre los estudiantes que pueden hacer y no en la actividad. Y finalmente la retroalimentación, donde el profesor o los compañeros van a dar su punto de vista con respecto a la actividad. Finalmente hablamos de la aplicación de los elementos de la gamificación. Esta se define como mecánicas, es decir, puede ser individual o social. La individual nos va a permitir ver los puntos, las insignias, los niveles y la restricción. Y la social, la competición o colaboración. A continuación, mi compañera va a desarrollar el aprendizaje basado en pensamiento. Bien, gracias. Gracias. Eso. Gracias, Libé. Eso, muy bueno. ¿Me escuchan? Perdón.
Buenas noches. Sí, perfectamente. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, colegas, doctores. Bueno, yo voy a continuar con el aprendizaje basado en lo que es el pensamiento, tomando aquí en cuenta 3 elementos que son importantes dentro de este tema, que primeramente siempre se va a basar en lo que es a desarrollar las destrezas del pensamiento. Tenemos que planear el objetivo para justamente potenciar una destreza específica. Los hábitos de la mente, siempre fomentando el sentido del humor, la percepción de la capacidad para cuestionar problemas, y también está lo que es la metacognición, que ya mencionaban mis compañeros en anteriores disertaciones. Hay algunas rutinas que tenemos que tomar en cuenta, que es el clasificar ideas alternativas, cómo aprender a crear las metáforas, generar ideas a través del análisis de las mismas y el uso de los argumentos. Va a tener una etapa de, también se planifica que lo que les estamos enseñando con el pensamiento, va a tener una evaluación a través de alguna información. La idea es que el estudiante tome una decisión y resuelva problemas con un pensamiento mucho más acertado. Posteriormente se plantea un dilema moral o algún caso en específico donde va a haber un conflicto para evitar que el estudiante, de hecho es para que el estudiante participe. Entonces vamos a impulsar lo que es el debate. Incluso estas herramientas nos van a ayudar a plantear algún tema en específico para llegar a la reflexión. Incluso podemos utilizar otros recursos como comparar noticias de la vida real, va a ver cómo se comunica y qué efecto tiene sobre los estudiantes, hacer preguntas, plantear preguntas curiosas que generen interés y conversación. Entonces nosotros dentro de nuestra planificación tiene que ingresar qué es lo que le vamos a dar al estudiante, si les vamos a implementar un debate, si les vamos a hacer preguntas reflexivas o algún otro recurso. El docente va a generar una lluvia de ideas, va a combinar estas ideas de información para dar forma a nuevas ideas que los estudiantes estén planteando. Va a juzgar con exactitud, de manera objetiva, la información que se obtenga de los estudiantes y va a dar relevancia y peso al razonamiento en que se apoyan también las conclusiones. Asimismo, dentro de esto es tomar en cuenta que vamos a desarrollar tal vez diferentes tipos de pensamientos, ya sea generar cómo ellos pueden generar síntesis dentro de sus pensamientos, desarrollando ideas creativas o ideas nuevas, también el pensamiento en composición para que ellos puedan desarrollar metáforas, clasificar ideas, análisis, comparar, contrastar, clasificar. Entonces eso es lo que nos va a plantear y lo que tenemos que tomar en cuenta para planificar también si utilizamos esta metodología activa. Eso es, muchas gracias. Bien, gracias Tessa, muchas gracias. Muy preciso también lo que usted ha expuesto, muy interesante. De estos últimos colegas que hemos escuchado del equipo 1, de Lisbeth y Tessa, y de lo que ya había sido apuntado el equipo anterior por Pablo y Juan, quiero también, para cerrar la actividad de hoy, enfatizar en 2 aspectos que me parecen importantes. El primero de ellos es que en todos estos casos, todo este tipo de metodologías tienen una finalidad, o sea, despertar la motivación, lograr la motivación del estudiante. Como aquí ustedes lo han expuesto,
La motivación tiene, vamos a decir, se puede ver de dos partes: la motivación que se genera desde el interior del sujeto que aprende y la motivación que somos nosotros capaces, los docentes, los educadores, de propiciar en el salón de clase o en los espacios formativos que en definitiva se reúnen para una determinada actividad de aprendizaje. Es muy importante ambas motivaciones, pero yo diría que la motivación intrínseca es muy importante, que nosotros busquemos todo tipo de mecanismos y direcciones para desarrollar esa motivación intrínseca en los estudiantes. Si el estudiante no quiere participar, el estudiante no se identifica, si el estudiante no está comprometido y si el estudiante no participa en definitiva de la mejor manera en el proceso, es muy difícil que nosotros tengamos buenos resultados en ese orden. O sea, yo en este orden destaco el rol que tienen las metodologías activas en el despertar, estimular la motivación por el acto de aprender, por el acto de crecer personal y humanamente en este proceso de formación. Entonces, yo diría una primera cosa. La segunda hicieron un énfasis muy bien Lisbeth y Tessa, que o sea, yo le llamaría esto al control que se requiere y al conocimiento necesario que se debe tener de la actividad del estudiante en cada una de las acciones que debe, o sea, que debe desarrollar cuando está resolviendo una determinada situación de aprendizaje, una determinada tarea, proceso investigativo. Nosotros tenemos que tener una información que se le puede llamar retroalimentación, un feedback que se genera en cómo él está recibiendo este elemento. Y hoy insisto en la importancia que tiene este aspecto. Las plataformas que utilizamos en ambientes de aprendizaje virtual, enfoques híbridos, por ejemplo, las analíticas del aprendizaje, o sea, que es toda la información que nos reporta las plataformas a nosotros de qué hace el estudiante, cómo lo hace, con quién lo hace, a qué hora lo hace, qué tiempo se tardó en hacer una determinada, en darle respuesta a una determinada problemática, qué sitio visitó. O sea, toda esa información que nos reportan hoy las analíticas del aprendizaje son una magnífica expresión de este feedback del que estoy hablando, de esta retroalimentación de la que estoy hablando. Hoy, en esta ocasión, en este contexto mediado por tecnología, nos lo facilitan estas tecnologías, esta información. Y esa información nosotros la tenemos que utilizar para rediseñar, para perfeccionar, para adecuar nuestra propuesta y ponerla al alcance de los estudiantes de la mejor manera, siempre tratando de que los aprendizajes sean sólidos y duraderos y despertar también la motivación y la actitud positiva en el acto de aprender y con ese aprendizaje, crecer personalmente. Les insisto en utilizar las presentaciones que se han empleado y que nos han mostrado en la noche de hoy. En mi opinión, muy precisa. Creo que hay que estudiarlas, hay que evaluarlas bien, cómo las podemos utilizar, toda esa información que ellos han sintetizado. Luego esto tiene argumentos extensos, justificaciones importantes de la ciencia de la educación para utilizarlas bien, y nos han presentado una síntesis que creo que es muy interesante que nosotros profundicemos en ella. O sea, llamo a emplear todos por igual las presentaciones que se han utilizado en la noche de hoy. Muy interesante esta última que hablaba de, por ejemplo, la utilidad que tiene que tener el estudiante de los recursos que tiene él, los recursos personológicos con los que cuentan para el acto de aprender, a lo que le llamamos metacognición. Eso es muy importante y nosotros, no todos, tenemos conciencia de cómo aprender. Yo creo que revelar cómo cada quien aprende es una tarea que tiene la escuela. Para, de esa manera, hacer que la persona, vamos a decir, que autorregule su comportamiento para que emplee o perfeccione los métodos, las técnicas que utiliza para localizar la información, procesar la información y además, o sea, a la hora de procesarla, clasificarla y producir una nueva información.
Para eso es importante que usted tenga claro cuáles son los mecanismos que usted activa como ser humano. De qué manera le resulta más efectivo, de qué manera le resulta más interesante y de qué manera a usted fija mejor las cosas. A eso me refiero con el hecho de que nosotros proveamos a los estudiantes, siempre que nos sea posible, de los conocimientos, de las experiencias necesarias para que tengan plena conciencia de cómo aprender. Y eso nos lo propicia esta metodología que es el aprendizaje basado en el pensamiento. Es muy útil, muy práctica y reporta muchísimo a la formación de los seres humanos con un sentido crítico, con un sentido innovador, con un sentido creativo. Muy interesante. Entonces, colegas, les propongo entonces que el equipo 2, que tiene la problemática 4, de presentarnos ahí uno o dos ejemplos, nos lo haga al comenzar nuestra actividad el martes 22. O sea, hoy ya estamos 12 minutos pasados del fin de la actividad. Entonces, martes 22 comenzaríamos, colegas, insisto, con el equipo 2 presentándonos la problemática número 4. Así comenzamos. Tomamos después de escuchar su intervención 30 minutos para que intercambien y preparen lo que nos corresponde a trabajar el propio día 22. Aquí les traigo la distribución y les estoy proponiendo que el equipo 2 se encargue de presentarnos la problemática número 1, o sea, cómo se definen las competencias. ¿Por qué estimular el aprendizaje basado en competencias como una metodología activa? O sea, primero empezar por qué son las competencias, cómo las definimos, qué posición asumimos alrededor. Y segundo, bueno, cómo podemos pensar, cómo podemos concebir un curso, una asignatura, la impartición de un semestre con este enfoque basado en la metodología. Reitero, para el equipo 2. El equipo 3 estaría respondiendo acerca de los principios y los requisitos que se deben seguir para el trabajo de los estudiantes en esta metodología. La tercera problemática estaría atendida por el equipo 4, o sea, qué principios o requisitos deben seguir en relación con el trabajo de los docentes. Y aquí se le agrega una cosa más, el trabajo con el currículo. O sea, le estoy agregando una que no hemos tratado hasta ahora, pero en el caso de la metodología activa, el aprendizaje basado en competencias, hay que trabajar el currículo. Entonces, ¿qué pasa con el currículo? Como el elemento base que nosotros debemos procesar, qué debemos hacer, qué debemos pensar y concebir para aplicar esta metodología. Tipo 4, punto 3, problemática 3, que el trabajo de los docentes y el trabajo con el currículo. Y el equipo 1 se encargaría de qué recomendaciones metodológicas consideran necesarias dirigir a los docentes y a los directivos para aplicar las metodologías activas. Ya piensen que no vamos a escuchar un ejemplo. Este equipo 1 va a hacer una generalización y va a emitir recomendaciones metodológicas que ellos consideren necesarias para dirigir a los docentes y a los directivos para aplicar las metodologías en un determinado entorno. O sea, creo que una buena tarea que tienen estos colegas de pensar, formular muy bien sus propuestas, ponerse de acuerdo y presentarnos las ejemplos. Y hay una quinta problemática. Y esa quinta problemática, ¿cómo la vamos a distribuir? Sistematizar lo que hayan adquirido y argumenten cuál es la utilidad o significación para su desempeño. O sea, que ustedes piensen en esto que hemos hecho, qué importancia puede tener para ustedes y cómo lo pueden aplicar, qué significación tienen esto. Entonces, esto les voy a proponer que esta quinta problemática se ocupen de ella los equipos 2, 3 y 4. El equipo 1 tiene suficiente con la problemática que le correspondió.
Entonces el equipo 2, 3 y 4 van a tener, además de la que les correspondió, van a responder de manera adicional la quinta. O sea, ¿cómo la van a responder? Van a presentar sencillamente una infografía de una sola lámina. Y en esa infografía de una sola lámina van a tratar de situar 3 elementos donde argumenten cuál es la utilidad o la significación para su desempeño profesional de todo lo que han adquirido. Ese es un ese es un ejercicio que les estoy poniendo de desarrollo y de aprendizaje basado en pensamiento. Vamos a pensar, vamos a razonar, vamos a cuestionar, vamos a reunirnos, vamos a debatir y vamos a presentar en función de todo qué utilidad ustedes piensan que hayan tenido esto y cómo lo pueden promover, su uso. Entonces, colegas, así queda preparado el escenario para el penúltimo encuentro de nuestro módulo, que sería, reitero, el martes 22. Entonces, Frank, esta es la orientación y en la plataforma están ya disponibles las láminas con respecto a lo que debe suceder en martes. Yo simplemente he recordado los números, he enlazado los números del equipo con los números de las pruebas. Diga, Pablo. Doctor, tendría la gentileza de repetir el equipo 3 en la primera instancia, por favor, doctor. Sí, cómo no. El equipo 3 le corresponde la problemática número 2. ¿Qué principios o requisitos se deben seguir en relación con el trabajo de los estudiantes con la metodología activa basada en competencia? Esa es la... Y el equipo 3, el equipo 3, es que usted me está preguntando, ¿no? El 3. Sí. También le toca la pregunta 5. Ajá. Entonces, también tiene, estimado Pablo, también tiene la pregunta 5, que dije que preparara una infografía donde señalará 3 elementos para compartir entre nosotros sobre las posibles utilidades de este módulo, de este aprendizaje y cómo esto puede contribuir a transformar su desempeño profesional. Es la idea.